Ahora, ¿cuánto tiempo iba a gobernar este cuerno pequeño? Dice la profecía de Daniel 7 que iba a gobernar por tiempos y la mitad de un tiempo. Y usted dice, eso está raro, tiempo es la mitad de un tiempo. ¿Qué es eso? Bueno, en la Biblia la palabra tiempo se usa para referirse a años. ¿Recuerdan, por ejemplo, Nabucodonosor enloqueció por 7 tiempos? Significa que enloqueció por 7 años. Es decir, el periodo de dominio de este cuerno pequeño fue tiempo, 1 año, tiempos, 2 años y medio tiempo, medio año, 3 años y medio. Pero en las profecías, días equivalen a años, porque estamos tratando con símbolos. Así que multiplicamos 3,5 por 3,5 por 360 días cada año, y el resultado, ¿cuánto nos da? 1260 días, pero días son años. Es decir, este cuerno pequeño iba a tener un periodo largo de existencia, este poder romano que se levanta de la cabeza de la cuarta bestia. Ahora yo le voy a mencionar qué representa este poder. Yo creo que algunos de ustedes ya adivinaron qué representa este poder. Solo hay un poder que cumple con las características. Hay una sola iglesia que profesa tener el representante de Cristo en la tierra, que profesa que tiene poder para perdonar pecados, que durante el periodo de su dominio persiguió a los que eran fieles a Dios. ¿Han oído hablar de la Inquisición, por ejemplo? Y que profesa haber cambiado la santa ley de Dios. Usted dice, no, la iglesia romana no profesa haber cambiado la ley de Dios. Entonces yo pregunto, ¿cuál día de la semana es el día de la semana que dice esta iglesia que se debe guardar? ¿El sábado? No, ¿cuál día? El domingo. Y la iglesia dice, nosotros por la autoridad que nos dio Cristo, cambiamos el día de reposo del sábado al domingo. Además de eso, un dato muy interesante, no solamente con respecto al sábado, sino que cuando ustedes miran un catecismo de la Iglesia Católica, ustedes van a encontrar que en el catecismo el segundo mandamiento es sustraído. El segundo mandamiento no aparece. ¿Por qué no aparece el segundo mandamiento? Porque el segundo mandamiento prohíbe adorar imágenes. Ese se sustrae en los catecismos. Y entonces lo que sucede es, cuando se sustrae, se terminan solo con 9 mandamientos. Así que la iglesia romana divide el 10º mandamiento en 2. No codiciarás los bienes de tu prójimo, es el 9º, y el 10º es, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero ese es un solo mandamiento, codicia. Pero como se sustrae el segundo, hay que dividir el 10º mandamiento en 2 para terminar con 10. Así que el cuerno pequeño es un símbolo de la iglesia romana que gobernó desde poco tiempo después de la iglesia apostólica hasta el año 1798. Y ustedes dicen, ¿qué pasó en 1798? En 1798 este sistema recibió una herida mortal, perdió su dominio. El gobierno francés, bajo el liderazgo de Berthier, el general de las tropas de Napoleón Bonaparte, entró en el Vaticano, arrestaron al Papa Pío VI, lo llevaron cautivo a donde murió en Francia. Y uno por uno los gobiernos de Europa le quitaron su apoyo a la iglesia romana. La iglesia romana había podido usar los poderes civiles de Europa durante todo su periodo de dominio, pero en 1798 le fue retirado el apoyo de los poderes civiles de Europa y se le dio lo que la Biblia llama una herida mortal. Ahora, en Daniel 7 no aparece la herida mortal. En Daniel 7 solamente se mencionan las primeras 3 etapas de la cuarta bestia. La bestia sola, la bestia con los 10 cuernos y la bestia con el cuerno pequeño. Para entender
la cuarta etapa de esta bestia y la herida mortal, tenemos que ir a otra profecía que complementa a esta, la profecía de Apocalipsis, el capítulo 13. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 13. Allí se habla de una bestia. La bestia es lo mismo que el cuerno pequeño. Y ustedes dicen, pastor, ¿cómo sabe usted que la bestia es lo mismo que el cuerno pequeño? Porque todo lo que se dice de la bestia es lo que se dice del cuerno pequeño. Dice que la bestia habla blasfemias contra el Altísimo, en Apocalipsis 13, 1 al 10. Dice que la bestia persigue a los santos del Altísimo. Y dice que gobierna por un periodo de 42 meses. Y usted dice, bueno, eso no es lo mismo que tiempo y la mitad de un tiempo. Sí es lo mismo. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar 42 meses por 30 días cada mes. ¿Y cuál es el resultado? 1260. Es el mismo periodo de tiempo, pero se expresa de una forma diferente. Igual, son 1260 años. Y la bestia hace lo mismo que hacía el cuerno pequeño. Representa el mismo poder. Pero Apocalipsis 13 agrega algunos detalles. En Apocalipsis 13:10 nos dice que después de los 1260 años de dominio, que terminan en 1798, Apocalipsis 13:10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Interesante que usa la palabra cautividad. El que llevaba cautivos ahora lo van a llevar al cautivo. Y si alguno mata a espada, ¿saben lo que representa la espada? Romanos 13 dice que representa el poder civil. No en vano el poder civil lleva la espada. La espada simboliza el poder civil, porque la bestia usaba la espada para perseguir los poderes civiles. Pero aquí dice que el que mata con la espada, el que persigue con la espada del poder civil, dice, a espada debe ser ¿qué? Debe ser muerto. Es decir, este poder recibió una herida mortal al final de su periodo de dominio. ¿Será que ese es el fin de este poder? ¿Se acabó el poder después de los 1260 años? No. La Biblia nos dice que este poder va a resucitar y va a dominar como dominaba en el pasado, pero no solo en Europa, sino en todo el mundo. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Apocalipsis 13 y el versículo 3 nos lo dice. Apocalipsis 13 y el versículo 3 dice, y vi una de sus cabezas de la bestia, ¿como qué? Como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora escuchen bien, ¿quién estaría del lado del Señor? ¿Toda la tierra o un pequeño remanente? Porque la mayoría nunca ha estado con el Señor. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son pocos. Aquí dice, toda la tierra se maravilla en pos de la bestia cuando se le sana la herida mortal. Esa es la cuarta etapa de esta cuarta bestia. Las 4 etapas son entonces el Imperio Romano solo hasta el año 476, luego entonces los 10 cuernos por un corto periodo de tiempo, luego el cuerno pequeño, Roma papal por 1260 años, se le da la herida mortal en 1798, hay un tiempo en que este poder está inactivo, no puede perseguir porque los poderes civiles no le dan su apoyo, porque le fue quitado el apoyo en 1798 de los gobiernos del mundo. Pero la Biblia dice que después de un tiempo de inactividad, a esta bestia se le sanará la herida y nuevamente tendrá dominio como tuvo durante los 1260 años. ¿Están viendo cómo estamos estudiando la profecía?